Eh, ¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero que estén muy bien y les deseo lo mejor para este año 2026. Por otro lado, estoy haciendo este video que va a considerar los temas 5 y 6 en mira del cuestionario 3 que se tiene que realizar. La verdad que he tenido bastante trabajo al llegar en estos días y bueno, el único tiempo que he tenido ha sido ahora. Así que eh, las personas, digamos, que tengan eh, el día miércoles, espero que puedan echarle un vistazo y también los del día viernes. Ya, entonces yo voy a dejar este video y les voy a avisar para que eh, puedan verlo, ¿m? Que considera los temas que ya mencioné. Eh, y bueno, les vuelvo a insistir, no he tenido tiempo, lo estoy haciendo ahora eh, el día miércoles, bueno, para poder eh, de alguna forma eh, mm, contribuir a que puedan verlo y entender algunos puntos sobre los temas que están en estos compilados. No he podido, como les vuelvo a insistir, no he podido hacer antes esto, pero bueno, espero que lo puedan ver. Listo, vamos y prosigamos con el tema. El tema de esta presentación es identificación y delimitación del problema educativo, recolección y análisis de datos. Este es un poco el resumen que podemos hacer. Bueno, empecemos considerando esta pregunta: ¿qué tipo de objeto de estudio aborda la investigación de educación? La verdad que son variados los objetos de estudio. Podemos ir dentro de lo que es netamente lo pedagógico, eh, aprendizaje, estrategias de enseñanzas y bueno, puede haber una diversidad de temas que uno puede abordar, tanto también en la parte de gestión, en la parte de vinculación con los entornos comunitarios y así. Hay una serie de cosas que se pueden hacer. Eh, la idea es, desde un punto de vista, digamos, de lo que es el- la educación, es tratar de que los aspectos de la realidad que presenten preguntas, interrogantes, puedan ser resueltas. ¿Ya? En este sentido, hay algunas características que uno puede eh, dar a conocer respecto a la investigación en este ámbito. Y eh, eh, estos puntos que se pueden caracterizar son bastante importantes. Por ejemplo, la complejidad y dinamismo de los fenómenos educativos. Es verdad, los fenómenos educativos son bastante complejos, eh, no son fáciles de solucionar porque tienen muchas variables y la idea sería eh, hacer un diagnóstico y identificar y pesquisar dentro de esta complejidad lo que sea pertinente estudiar, ¿no? Eh, eh, Pasando, como mencioné, por un espectro bastante grande de temas que se podrían desarrollar. Por ejemplo, el tema cultural, tema de creencias, valores, aspectos morales, éticos, educación, motivaciones, intenciones y un sinfín de cosas que se pueden hacer. Pero hay una complejidad que estas variables en muchos de los casos son complejas de determinar. También la dificultad, como mencioné en el punto anterior, está para controlar las variables y la generalización de estos temas, ¿ya? Entonces, cada vez que uno quiere definir esto, uno tiene que postular también a establecer eh, identificar las variables. Entonces,
como frecuentemente estas variables son más cualitativas que cuantitativas, se hace bastante difícil la medición. Entonces, ese es otro aspecto o característica que hay que considerar. Le coloqué en negro porque creo que es necesario que esto se tenga en cuenta, ¿de acuerdo? Es un punto, digamos, que uno sobresale porque es interesante que lo consideren en este aspecto de las características. ¿Ok? Otro más es el carácter multidisciplinar del campo educativo. Es verdad, en la educación tenemos diversas disciplinas que se pueden compatibilizar, por ejemplo, la sociología, la psicología, la antropología, la economía, la parte ambiental, la parte económica. Bueno, hay un sinnúmero de situaciones que son, eh, digamos, compatibles. Otra característica es la relación entre investigador y objeto investigado. Eh, la verdad que si nos situamos en un escenario, eh, nosotros normalmente estamos interaccionando, por ejemplo, con los estudiantes, en un escenario que uno debe, por ejemplo, podría investigar y tratar de obtener información para temas relacionados con esa interacción. Ahora bien, la investigación en educación eh, eh, se debe asumir que los sujetos no son vistos solo como objetos de estudio, es decir, variables o sujetos experimentales, sino también como colaboradores del investigador en la búsqueda del conocimiento. ¿Ya? Entonces, eso también es importante que se marque porque eh, en esta dinámica de investigación eh, podemos generar este ambiente para que eh, los individuos de estudio colaboren en la investigación. Hay diversas formas, desde, por ejemplo, reuniones, grupos focales, en donde se aporta información, ¿ya? En las mismas técnicas de recolección de información. Entonces, es un punto también que lo coloco en negro que deberían tomar en cuenta dentro de estas características que se tienen en la investigación educativa. Bueno, también hay otras situaciones que uno también debería considerar. Por ejemplo, cuando hay investigadores que son novatos, que no tienen experiencia, eh, suelen tener algún tipo de errores, ¿ya? Y es bueno marcarlo porque eso hace, digamos, del, digamos, para mejorar y no cometer las mismas, digamos, los mismos errores. Entonces, ¿qué tipo de errores pueden haber mm, cuando los investigadores son novatos o son novel, como se dice, como una palabra bastante rebuscada, ¿no? Pero esto es de acuerdo al compilado, ¿no? La fuente de recolección de información para ser compilado. Bueno, está, por ejemplo, la amplitud o dispersión al delimitar el campo de estudio. ¿Ya? En este aspecto es importante que el investigador tenga claridad en esta delimitación sobre el estudio, ¿ya? Marcar bien los escenarios, precisar, digamos, por ejemplo, también el objeto de estudio y tener claridad en eso, ¿ya? Y eso lo da también la búsqueda de información. También limitada búsqueda bibliográfica. Y una cosa lleva a la otra, ¿no? Si estamos tratando de investigar algo, eh, establecer esta, digamos, información, tenemos que pasar necesariamente por el recorrido bibliográfico. Entonces, ese es un error también que comete el investigador sin experiencia. No, no accede mucho a estas fuentes bibliográficas, ¿ya? Entonces,
Eso también puede ser también un error, ¿no?, que se puede cometer. Y también buscar estas eh, personas que tienen experiencia para tener una orientación más acabada, ¿no?, sobre la investigación particular. Otra cosa es no evaluar la calidad de las fuentes. Es un error frecuente, tal como el anterior, y la verdad que si uno se mete a internet puede encontrar cualquier cantidad de información, pero la que sirve realmente eh, tiene que ser la que aporte, no cualquier información. Entonces ahí uno tiene que ser riguroso y ver de qué calidad es en torno a, yo diría, a los reportes, el tipo de documento, cómo está confeccionado, qué validez tiene y, y que tenga algún tipo de certificación, por decirlo de alguna forma, o respaldo, más que certificación, que viene de una revista, digamos, seria. Lo otro es no citar correctamente las fuentes bibliográficas, porque puede ocurrir que uno adquiere información, pero eh, esto va en un documento, entonces eh, todo lo que uno escribe en ese documento tiene que tener un respaldo y tiene que tener esa seriedad de colocar las citas correspondientes de donde se sacó esa información. Entonces, ese es también un error que el investigador novato puede incurrir, ¿no? Antes de proseguir con lo que sigue, yo sugiero que le echen una revisada a lo que anteriormente mencioné, es decir, sobre los errores que comete un investigador nuevo, sin experiencia, y vean esos puntos porque es importante considerar. Bueno, dicho eso, eh, siempre va a salir la pregunta, ¿qué investigar? Entonces hay una serie de temas, áreas que uno puede tener acceso, como se dijo en un principio. Pero primero que nada uno tiene que tener claro qué es lo que es una problemática, qué es lo que es un problema. Y así como se menciona acá, el problema es el punto de partida de una investigación factible de ser estudiado en un tiempo determinado. Es considerado un hecho, fenómeno o situación sobre el cual se tiene escasa información y, y requiere del investigado una respuesta a través de un proceso de investigación. Eso es lo que uno puede decir sobre el problema. Ahora, hay aspectos que se consideran en esta problemática. Por ejemplo, el aspecto formal, que está más enfocado a lo que es la redacción, ¿cierto? A la precisión del campo de estudio, a ser susceptible de contar con una respuesta, a la neutralidad, eh, digamos, en no expresar juicios de valores, y sí expresar lo que se desea estudiar, ¿no? Entonces, esos son los aspectos formales. Ahora, los aspectos de contenido, que son bastante importantes, y los tengo marcados ahí, son la originalidad, la significatividad y la viabilidad. Son tres puntos importantes porque le dan el carisma eh, de eh, una, eh, una propuesta, de un aporte básicamente al conocimiento. Entonces, considerar la originalidad, la significatividad y la viabilidad. ¿Ya? Ok. Por otro lado, es importante mencionar que dentro de estos métodos y técnicas de investigación en educación, como se mencionó en un principio, están regidos por una investigación con un enfoque cuantitativo. Y en base a eso vamos a tener siempre que determinar ciertos puntos que están en la línea del enfoque. Por ejemplo, la hipótesis, ¿ya?
esta hipótesis debe estar relacionada con técnicas disponibles para probarlo. Evidentemente, si yo planteo la hipótesis, voy a tener que tratar de comprobar de acuerdo a la información que yo propongo. ¿Ya? Eh, bueno, y por un lado me podrían preguntar, bueno, ¿y cuántas hipótesis se pueden plantear? La verdad que no hay un número definido para eh, poder proponer una cantidad de hipótesis, sino que eso lo va a ver o va a estar de acuerdo al tipo de estudio. ¿Ya? Todo depende del estudio que habrá que realizarse. Si el estudio es quizás complejo, vamos a tener varias hipótesis, pero si es más simple, más exploratorio, quizás vamos a tener una, o puede ser un poquito, digamos, en los niveles de profundidad medio, ¿ya? Pero si se plantea una o dos hipótesis, va a estar bien, porque el tema lo requiere y no necesariamente tiene un número definido que tiene que ser 5, 6, 7, no. Esto va a depender del tema básicamente, ¿ok? Es importante que se considere. Bueno, también hay aspectos de la hipótesis que uno debe considerar. Por ejemplo, los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos debe poder ser observado y medido, o sea, tener referentes en la realidad. Esto quiere decir que cualquier cosa que yo voy a proponer como hipótesis tienen que ser claramente mencionadas, ¿ya? Y eh, mm, en lo posible que se puedan observar y puedan ser medidos. ¿Por qué? Porque acá tenemos la relación de las variables que nosotros tenemos que ya con anticipación considerar, de acuerdo a toda la investigación bibliográfica que se hizo quizá en el marco referencial o teórico, y poder establecer esta variable, ¿ya? Entonces ahí hay una relación variable-hipótesis, ¿ya? Y es importante que a este nivel, en este apartado, ya se tenga claridad qué variables son las que uno va a estudiar. Por eso que eh, luego se va a mencionar, eh, digamos, la forma de cómo se deben medir estas variables, ¿ya? Entonces, el término variable se asocia a la medición, proceso inherente y consubstancial a toda investigación, sea esta cualitativa o cuantitativa. Ok, las variables siempre van a estar presentes en lo que son los enfoques cuantitativos y cualitativos. Ok, entonces, eh, la idea es tratar de poder identificar las variables, eh, establecer la forma de cómo se van a medir y con la idea de, pues, de validar toda la información que uno vaya adquiriendo, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. La operacionalización de las variables es un concepto importante. Entonces, la idea de esta operacionalización es buscar una metodología para poder medir las variables. Esta metodología está en relación a una matriz en donde yo en esa matriz identifico la variable con su nombre, eh, doy la definición de la variable conceptual, también hago una definición real que significa descomponer en una dimensión, digamos, a la vez que yo puedo eh, definir
subdimensiones, como subcategorías del, digamos, de la variable. ¿Qué se persigue con esto? Tratar de establecer eh, en estas subdimensiones la forma de poder medir, ¿ya? Y en estas subdimensiones vamos a tener varias categorías que van a tener un significado, que van a apuntar a, a una sola idea, ¿no? Y la idea sería que cada subdimensión se pueda eh, medir de acuerdo a un indicador. ¿Ok? Ya estamos estableciendo otro concepto que es un indicador. Eh, Luego tenemos la definición operacional que establece el indicador para cada dimensión y de esta forma poder hacer el procedimiento de medición. ¿Ok? Entonces, eh, cada dimensión va a tener cada contexto que va a permitir establecer a través del indicador su medición. Ahora bien, ya teniendo esta matriz con esos elementos, uno va definiendo las técnicas de recolección de datos, de acuerdo a estas dimensiones que uno va, eh, digamos, proponiendo. ¿Ok? Entonces, bueno, en definitiva, lo importante sería tener claro que para poder hacer la operacionalización, tenemos que basarnos en estas tres definiciones. ¿Ya? La definición nominal conceptual, la definición real de la variable que está en relación a la dimensión y la definición operacional que está en relación a un indicador. Y eso, con eso, digamos, para entender en un principio esta idea. ¿Ok? Considerando ya lo anteriormente dicho y en donde en esta parte se consideran las técnicas de recolección de datos eh, y que también son importantes los instrumentos que se utilizan en estas técnicas, ¿no? Entonces, relevante en esta parte, en las técnicas, es la encuesta, ¿ya? Que es una técnica que es relevante en este enfoque cuantitativo. Entonces, eh, para poder entender un poco más lo que significa hacer una encuesta, eh, acá se van a mencionar eh, algunos ítems, ¿cierto? Que son característicos de la encuesta y que permiten hacer un trabajo bastante idóneo y pueden eh, considerarse, digamos, en los momentos de elección, ¿no? Pero nosotros sabemos que dentro de las eh, investigaciones cuantitativas, la que más resalta es la encuesta, ¿ya? Y por eso es importante tener claro estos puntos, ítems característicos de la encuesta. El primer punto es la variedad y flexibilidad de la aplicación. La encuesta se puede aplicar en varias áreas, como la mercadotecnia, la comunicación, las organizaciones, la política, la salud y la demografía. ¿Ok? También el tema de la comparabilidad. El protocolo de encuesta es un protocolo sistemático y que permite comparar resultados, ¿ya? De manera objetiva. Entonces eso lo hace bastante amigable para poder trabajar con esta técnica. Otra característica es el desarrollo tecnológico. Actualmente tenemos, digamos, eh, por el lado de las TIPS, varias formas de hacer levantamiento
en torno a encuestas. Y también respecto a la validación de estas encuestas respecto a sus preguntas y, digamos, en donde tenemos acceso actual de poder comparar tipos de encuestas, también tipos de respuestas, para poder optimizar el trabajo con esto. Entonces la tecnología ayuda bastante en este aspecto. La oportunidad, debido al incremento ya de tratar de tener más conocimiento, eh, eh, tenemos esa oportunidad de que tengamos técnicas digitales, como lo que se mencionó anteriormente, para poder obtener resultados más representativos. Entonces, desde el punto de vista tecnológico es una oportunidad. ¿Mm? La comprensión eh, con, digamos, con todo lo que significa a nivel de técnicas, eh, los usuarios, eh, en la forma que se plantea las preguntas, eh, y con esta tecnología nuevamente, se puede ser más amigable en plantear una encuesta, corregirla. eh, Puede ser que uno aplique la IA y nos puede corregir las encuestas. O sea, para poder tener buenas preguntas y buenas respuestas en términos de estas eh, respuestas cerradas, ¿no? Con alternativas. La precisión, ya también la precisión está en razón a cómo se establecen estas preguntas y, eh, y obtener un buen resultado para poder viabilizar datos, ¿ya? Y también hay un costo en la parte económica, eficiencia, en donde vale la pena, digamos, tener acceso a esto, porque va a significar un aporte al conocimiento, a pesar que puede ser, digamos, caro el, el costo de tratar de invertir en hacer encuestas, pero puede ser productivo desde el punto de vista de la eficiencia. Entonces son características. Esta última a lo mejor puede ser una desventaja, porque no todos tenemos digamos, la parte del recurso para poder eh, usar, por ejemplo, un software que me permita tener más eh, eficiencia, ¿no? Pero bueno, está dentro de las características que se pueden utilizar. Ahora, dentro de las etapas para ejecutar estas encuestas tenemos la siguiente: identificación del problema, selección de la técnica. Ahora, la selección de la técnica está más enfocada a la misma técnica que tienes, digamos, otras eh, eh, tipos de encuestas. Encuesta que puede ser cerrada, abierta, una mezcla también, ¿cierto? Entonces, a ese tipo de técnica se refiere. De por sí, nosotros nos situamos en la técnica general, que es la encuesta, pero una selección a, a una, digamos, sub, subtécnica, por decirlo de alguna forma, es probable que uno pueda decidir, ¿no? En que hago la encuesta cerrada, con preguntas cerradas, alternativas cerradas. Puede ser una mezcla también, en donde puedo colocar alternativas y debajo puedo colocar una pregunta abierta, ¿no? Entonces, a eso se refiere la selección de la técnica. No es que me estoy refiriendo a una observación, a una investigación, acción participativa, no, sino que dentro de la misma técnica.
Después viene el diseño de muestra, el diseño del instrumento, la recolección de la información, el procesamiento y análisis de la información y se termina con un informe, ¿cierto? Esa es un poco la idea de esas etapas. Bueno, dentro de los instrumentos, ¿qué tenemos? Tenemos el cuestionario, ¿ya? En general, los cuestionarios se utilizan con dos propósitos. Son la descripción y la medición de variables, ¿ya? Un poco el enfoque también que tiene la técnica, ¿no? Pero en ese aspecto uno se maneja, o propósito, se maneja con estos instrumentos, porque en el fondo la parte operativa la vamos a hacer con un cuestionario. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar estos cuestionarios? Se puede clasificar de acuerdo a las respuestas que uno puede obtener al momento de la codificación y a la forma de administración. En el caso por ejemplo, voy a hacer una mención. En el caso del tipo de respuesta, tenemos distintos cuestionarios que uno puede manejar, respuestas cerradas, abiertas, de ese tipo. Y en el caso de los momentos de codificación, está el puente para poder establecer, por ejemplo, si son variables cualitativas, eh, hacer ese puente para que se codifiquen con números y poder entrar en el aspecto cuantitativo. Y eso ustedes, en un momento yo lo manifesté, que a ustedes se lo manifesté. Y lo otro es la forma de administración. ¿Cómo lo desarrollo? Puede ser una encuesta eh, vía telemática, puede ser por teléfono, puede ser física directa, ¿no? Eso ya depende de cómo uno lo gestiona. Me voy a referir porque, bueno, por algo será que lo estoy mencionando acá, ¿no? Pero una clasificación del cuestionario es respecto a las respuestas. Entonces, en el cuestionario podemos tener respuestas cerradas, que son aquellas en que cada reactivo o pregunta consta de un número fijo de respuestas alternativas y que yo puedo seleccionar para poder dar a conocer mi apreciación, ¿cierto? La ventaja de una respuesta cerrada son que los ítems cerrados son fáciles de, de establecer el puntaje, puntuar y codificar. Ya, codificar en relación a lo que es el tema de relacionar lo cualitativo con lo cuantitativo en base a escalas, ¿ya? Como se mencionó anteriormente. También hay cuestionarios de respuesta semicerrada. Son aquellas que además de presentar diferentes alternativas de posibles respuestas, incluyen además una alternativa abierta, como es una alternativa de otra, y ahí le colocamos qué sé yo, una línea para rellenar a qué se refiere lo otro, ¿no? También tenemos los cuestionarios de respuesta abierta, son aquellas cuyas respuestas requieren de la expresión escrita del sujeto, o sea, hacer la pregunta y uno tiene que explicar, escribir o si es telemático, escribirlo en el formato, ¿no? Y los cuestionarios mixtos son aquellos que están integrados por algunas preguntas cerradas o semicerradas y por otras abiertas, ¿ok? Entonces, eso referente a una clasificación de cuestiones. Bueno, eh, ya teniendo todo esto, ¿cierto? El tipo de recolección o la forma de recolección de datos, tenemos que ir a lo que es el análisis de datos, o digamos, respecto a cómo vamos a trabajar esto. Entonces, como son datos cuantitativos, eh, se debe tener algunas apreciaciones, especialmente en el contexto educativo.
El análisis de datos en este contexto, eh, específicamente que provienen de encuestas, permite identificar patrones, tendencias y niveles de desempeño o percepción relacionada con diversos aspectos del proceso educativo. Esto significa que, bueno, dependiendo del estudio que uno está haciendo, eh, la información que vamos a tener está en relación a estas variables, ¿no? Eh, que luego, al hacer el análisis, nos van a dar un estándar, un patrón, una tendencia que nosotros vamos a poder interpretar con, por razones obvias para poder eh, solucionar la problemática. ¿Ya? Bueno, dentro de esto del análisis tenemos un análisis exploratorio que es o consiste en examinar los datos antes de comenzar con la aplicación de cualquier tipo de técnica estadística. ¿Ya? Se hace una revisión y se examina sobre esos datos y luego se aplican las técnicas estadísticas. Bueno, torno ya he hecho el análisis o por empezar a hacer el análisis descriptivo, hay una distribución de frecuencia que es bastante importante y se debe tomar en cuenta. ¿Qué son las frecuencias? Son medidas junto a porcentajes y proporciones que se utilizan eh, para el análisis de datos. Eh, son estadísticos, digamos, técnicamente se llaman estadísticos, simples, pero que debidamente utilizados e interpretados pueden aportar interesantes información a los hallazgos del estudio que uno está realizando. Esa es como la definición más general que se puede hacer sobre la frecuencia. Ahora, hay distintos tipos de frecuencias que estadísticamente eh, se pueden utilizar. Por ejemplo, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor. Esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es el cociente entre un valor y el tamaño de la muestra. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de cada una de las frecuencias absolutas de cada valor. Y la frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada de un valor y el tamaño de la muestra. Bueno, esos son conceptos más estadísticos, pero bueno, es necesario recordarlo o que ustedes en algún momento lo recuerden, cosa que tengan una base para empezar a estudiar estadística. Bueno, eso es lo que yo les puedo comentar. Espero que este video les sirva, lo puedan ver los estudiantes del día miércoles, ojalá antes que yo haga la clase, porque esto es un concentrado, evidentemente, de lo que puede salir en el cuestionario. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao.